A la hora de estudiar el concepto, que es la primera estructura mental que aparece en la persona, nosotros tenemos que ver que hay una relación entre las palabras, el concepto y el objeto. Esta relación es porque las palabras son la expresión verbal del concepto y el concepto a su vez es la representación intelectual del objeto. De esta manera decimos que las palabras es o son los signos mediatos del concepto, pero a la vez son signos inmediatos del objeto. Teniendo en cuenta esto que acabamos de señalar, podemos ahora comenzar a definir cómo se clasifican los conceptos. En cuanto a la clasificación, los conceptos se pueden clasificar según comprensión, según extensión, según relación, según modo o modalidad y según la función. De esta manera nosotros tenemos la clasificación. Entonces vamos a proceder ahora a analizar esta clasificación. Comenzamos con la comprensión. En este caso decimos que un concepto puede ser simple. En esta clasificación podemos tener en cuenta la forma de expresión, ¿sí? En este caso decimos, es aquel concepto que se escribe con una sola palabra. Por ejemplo, mesa, libro, tenedor, etc. Pero también en este concepto simple puedo tener en cuenta la nota esencial, ¿sí? Más que nada, una sola nota. Puede ser, por ejemplo, ser, ¿sí? O también, si el concepto no está especificado en cuanto a la nota, por ejemplo, máquina. Ahora, el concepto, según la comprensión, también puede ser compuesto. También podemos tener en cuenta la forma de expresión. Y entonces vamos a decir, es aquel concepto que se escribe con dos o más palabras. Y en este caso vamos a poner, por ejemplo, libro de historia. Mesa ratona, ¿sí? O también podemos decir, al igual que el simple, tenemos en cuenta las notas esenciales. Es decir, vamos a colocar varias notas. O, por ejemplo, hombre. O también podemos ser, cuando el concepto se especifica y digo, por ejemplo, máquina de coser, ¿sí? Eso en cuanto a esta clasificación. Pero también dentro de la comprensión podemos tener el concepto concreto, ¿sí? Se refiere a un sujeto con una cualidad presente en él, ¿sí? Ahora, y acá cabe destacar algo fundamental en este tipo de concepto concreto. ¿Por qué? Porque no tengo que reducir a este concepto concreto a la materialidad, ya que hay conceptos concretos que se pueden referir a un objeto propiamente material, como por ejemplo si digo silla, si digo mesa, si digo libro. Pero este concepto concreto también se puede referir a un objeto espiritual, como por ejemplo
Dios, ángel, alma, etcétera, ¿sí? Eso es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Vamos a ver que el concepto, ¿sí?, aparte de ser concreto, el concepto puede ser abstracto. Y en este sentido nos referimos a una esencia o cualidad considerada en sí misma, con abstracción del sujeto en que se encuentre, en que se halle, vamos a poner. Por ejemplo, digo humanidad, digo dulzura, digo, por ejemplo, divinidad. Y en este caso vamos a hacer la misma salvedad que acabamos de hacer en el concepto concreto. Porque el concepto abstracto se puede referir a un objeto material, como es el caso, por ejemplo, de humanidad, el caso de corporeidad, pero también se puede referir a un objeto espiritual, como por ejemplo divinidad, ¿sí? Esto es algo fundamental que hay que tener en cuenta. Dentro de la comprensión, el concepto también puede ser positivo, y en este caso se refiere a un sujeto real o posible. Por ejemplo, digo sol, luna, estrella, ¿sí? Pero también tenemos conceptos negativos. Estos conceptos hacen referencia a la ausencia, falta o privación de una cualidad. Por ejemplo, digo analfabeto, daltonismo, mientras que este hace referencia a la falta de saber, no saber leer ni escribir. Este hace referencia, por ejemplo, a no poder captar los colores, ¿sí? O como también, por ejemplo, la ceguera, que hace referencia a la falta de visión. Vamos a ver que aparte de esta clasificación, los conceptos también se pueden clasificar según extensión. Y en este caso puede ser individual, designa a solo un individuo con sus notas y características, ¿sí? Por ejemplo, digo Argentina, digo provincia de Salta, pero también puedo usar pronombres posesivos demostrativos que hagan que mi concepto sea individual. Por ejemplo, digo aquel alumno, digo el último joven de la fila, ¿sí? Ahora, según la extensión, puede ser particular, se aplica de forma indeterminada a una parte de una especie o clase de individuos. Y para poder hacerlo, este tipo de concepto emplea cuantificadores. Estos cuantificadores son algún, con todas sus variantes, alguna, algunas, alguno, algunos, alguien, algo, cierto, pocos. Por ejemplo, digo pocos padres, alguna silla, ¿sí?
También, según la extensión, se pueden clasificar en universal. Este concepto se aplica de forma distributiva y con el mismo significado a todos los individuos de una misma clase o especie. De ahí que también emplea cuantificadores como todo, toda, todas, todos, los, las, si, cada, cualquier, cualquiera, nada, nadie, ningún, con todas sus variantes. Ninguna, ningunas, ninguno, ningunos. Por ejemplo, digo toda persona. Ningún alumno. Dentro de la extensión también encontramos que se puede clasificar en colectivo. Se aplica a un conjunto de individuos y no por separado a cada uno. Por ejemplo, piara, cardumen, jauría. Los aplico a un conjunto de cerdo, a un conjunto de peces, a un conjunto de perros, pero no lo aplico a cada individuo del grupo, ¿sí? Porque un cerdo no hace una piara, un perro no hace una jauría, un pez no hace un cardumen. Entonces yo necesito sí o sí un conjunto de individuos. ¿Para qué? Para usar este concepto colectivo. Ahora, hay otro concepto que se denomina general y en este caso se refiere a un conjunto de individuos. Y aquí hacemos la salvedad lo siguiente. Yo puedo decir mesa y es un concepto general. ¿Por qué? Porque me refiero a un conjunto de individuos que tiene esta característica. No hace falta colocar, por ejemplo, mesas. Con colocar mesa, ¿sí?, el concepto es general y eso es algo que hay que entender, ¿sí? Mientras que en la lengua se hace la distinción entre singular y plural, acá en la lógica no se hace esa distinción. Por lo tanto, este concepto y este otro, si bien ambos están escritos de esta manera, ambos son generales. Vamos a ver que los conceptos también se pueden clasificar según la relación. Según la relación puede ser contrarios o puede ser contradictorio. Los conceptos contrarios son dos conceptos que dentro del mismo género presentan notas opuestas. Por ejemplo, digo bajo, alto, alumno, profesor. Digo planta, flor. ¿Sí? Vamos a ver, el contradictorio son dos conceptos que uno de ellos es exclusivamente la negación del otro. Por ejemplo, digo bajo, no bajo. Alto, no alto. Esta clasificación del contradictorio responde al principio de no contradicción que señalaba que es imposible que algo sea y no sea
simultáneamente y bajo el mismo respecto. Pero también vamos a clasificar a los conceptos según el modo o modalidad. Y en este caso vamos a decir que el concepto puede ser unívoco. Es aquel concepto que se aplica a dos o más sujetos significando el mismo concepto. ¿Sí? Por ejemplo, si digo el concepto persona humana, lo aplico y va a tener el mismo significado con respecto a Juan, con respecto a María, con respecto a Pedro, con respecto a Luisa. ¿Sí? Dentro de esta también tenemos el concepto que se denomina equívoco. ¿Sí? Es aquel concepto que se aplica a diversos sujetos significando diverso concepto. Por ejemplo, si digo banco con respecto a un mueble, con respecto a una entidad financiera, con respecto a una herramienta. ¿Sí? Vamos a ver que dentro de esta clasificación también tenemos al concepto que se llama análogo. Este concepto es el intermedio entre el unívoco y el equívoco. ¿Por qué? Porque es aquel concepto que se aplica a diversos sujetos significando en parte el mismo concepto y en parte diverso concepto. Por ejemplo, si digo memoria, ¿sí? Que me permite retener información, conservar información, lo puedo usar para referirme a la memoria de una persona o a la memoria de un dispositivo. Por ejemplo, en este caso podemos plantear una computadora. Como también podemos poner otro ejemplo, ventana. La ventana me permite ver, me puedo referir a una ventana de una casa o a las ventanas de una computadora. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el concepto análogo. Vamos a ver que la última clasificación va a tener en cuenta la función del concepto. Y en este caso vamos a clasificar en categoremáticos o no lógicos. ¿Sí? Son conceptos que tienen significados en sí mismo. Por ejemplo, libro, por ejemplo, paz, felicidad, profesor, etc. Pero hay otros conceptos que se le llaman sincategoremáticos o lógicos. Estos conceptos son conceptos cuya importancia radica en la forma de la estructura de una
proposición o razonamiento. ¿Sí? Estos conceptos son, por ejemplo, los conceptos sí, todo, ningún, cada, y, pero, o. Mientras que estos tienen significado en sí mismo, estos no tienen significado en sí mismo, pero el significado de ello radica en que me va a permitir a mí establecer la forma de las estructuras, ya sea de una proposición o de un razonamiento. Bueno, de esta manera tenemos la clasificación de conceptos.